cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando Seguimos en Día a Día, estamos prontos para recibir a nuestro próximo invitado para hablar de algo sumamente interesante que ya estábamos chusmeando en la tanda, hay que decirlo. Sergio Miranda, bienvenido, buenas tardes. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Yo le decía fuera de cámara que cuando empecé a leer por qué es que venía hoy, a qué venía a hablar, yo decía, pero ¿por qué venimos a hablar de esto? Porque parece que hubo un informe que se hizo sobre lesbianas, mujeres homosexuales en nuestro país. Y yo dije, pero ¿por qué? Que parece que es una reacción que tiene mucha gente. Fue como la primera reacción, sí. El tema es así, la sigla LGBT, que es la población de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, la L, que hace referencia a la población de mujeres lesbianas, es la primera letra y es la más invisibilizada, de la que menos se habla. Y cuando ingresamos a la Secretaría de Diversidad, a la dirección de la Secretaría, yo propuse poner en agenda este tema, porque habíamos recibido desde antes, desde hace años, unos reclamos, ¿no?, por parte de la población de mujeres lesbianas de que no se trata el tema explícitamente. En las políticas públicas no existe. O sea que la iniciativa de alguna manera salió de ellas. En realidad fue... Digo, tuya, pero ¿por qué? Claro, escuchando, ¿no? Siempre escuchando a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las personas. Y uno puede preguntar, bueno, ¿pero qué tiene de particular, no? Y justamente investigando salen muchos especificidades. La consulta en salud, por ejemplo. Ajá. En general sale en el relato de la investigación, que se hizo con una población variada de mujeres que actuaron de forma anónima y voluntaria. Se repite en el relato que la consulta en salud es una experiencia muchas veces tensa, violenta, institucionalmente violenta, dando por sentado y por obvio cosas que no tienen por qué serlo, ¿no? Se asume que la mujer que entra a la consulta es heterosexual. Es heterosexual, claro. Y entonces, cuando se manifiesta su orientación, entonces se dan por obvio ciertas cosas o ciertos controles médicos que no tienen por qué hacerse, lo cual es un disparate. Por ejemplo, un PAP. Exactamente. Un PAP que es el estudio del Papa Nicolau, que todas las mujeres tenemos que hacernos una vez que perdemos nuestra virginidad todos los años. Exactamente. Se entiende que como no tienen relaciones sexuales con varones, Sí. no se lo tienen que hacer. No, bueno, eso como por poner un ejemplo. El otro emergente era el espacio público. Cuando hablamos del espacio público nos referimos calles, parques, plazas, la ciudad, el derecho a la ciudad y el transporte. El transporte, bueno, ómnibus, taxis, aplicaciones. Porque bueno, también una de las primeras preguntas que surgieron es, bueno, ¿por qué la Intendencia de Montevideo se pone a investigar estas especificidades de esta población? Y bueno, dentro de lo que es su injerencia, ¿no? El espacio público es injerencia de la Intendencia, la atención en salud por las policlínicas municipales, ni que hablar del transporte también. Y bueno, fueron como los emergentes que salieron, que se sumaron otros, que es el ámbito familiar, ¿no? Cómo viven estas mujeres, el tema como el salir del armario, ¿no? En su familia, y el ámbito laboral. El ámbito laboral sigue siendo aún hoy, para muchas personas, un ámbito complicado, donde muchas veces no se pueden manifestar libremente como son, en muchos lugares por hostilidades y muchas veces por miedo, ¿no? Por poner en riesgo su trabajo. ¿Cómo, o sea, para ir a los datos como más duros de la investigación, cuándo fue que se hizo este año? Se hizo este año, se hizo entre mayo y septiembre. Ajá. Se procesaron en octubre y en noviembre se dieron a conocer. Si bien es algo de la Secretaría de la Intendencia, ¿fue algo en Montevideo o también fue algo que se llevó para el interior? Fue en Montevideo y se realizó en conjunto con un acuerdo con la Universidad de la República y el Fondo de Población de Naciones Unidas, y trabajaba un equipo de técnicos profesionales, en su mayoría mujeres, que fueron los que llevaron a cabo, psicólogos, sociólogos, que llevaron a cabo esta investigación con una población de mujeres entre 18 y 48 años aproximadamente. Ahora volviendo un poco como a los resultados, una de las cosas que a mí me llamó más la atención era que parece que en muchas oportunidades salía el cuidado de manifestar cariño o de manifestarse como en lugar de no una amiga sino la novia o la pareja en espacios públicos. Y que eso aparte estaba hasta segmentado por barrios.
Sí, es bien interesante como es casi unánime en los relatos que surge el tema de la mirada del otro, ¿no? De la autoridad, como se dice así, que es una mirada en general acusatoria, ¿no? Es una mirada censuradora y que muchas veces va escalando hasta llegar a la violencia física, ¿no? Esto yo creo que es una cosa que nos interpela mucho como sociedad. O sea, como dos personas, cuando hablamos de manifestaciones de afecto, vamos a aclarar que estamos hablando de repente de ir de la mano con tu pareja. Dar un abrazo, un beso en la mejilla lindo, ¿no? O sea... Exactamente. Estamos hablando de esas manifestaciones de afecto y esas manifestaciones de afecto muchas veces son fuente de agresiones, insultos. Algunos de los relatos en los que dice que llegan a tener agresiones de gente, de piedras, ¿viste? Entonces yo pensando en cómo nos interpela como sociedad, o sea, ¿cuál es el nivel de violencia que te lleva a arrojarle piedras a dos chicas que se están tomando de la mano en una plaza, ¿no? Eso me parece que es una cosa que tenemos que reflexionar sobre eso. Totalmente. Porque nos deja, como sociedad tenemos mucho, y nos deja, digamos, mucho para pensar. Y en esto, la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo es su hoja de ruta, ¿no? Por trabajar por una ciudad, por una Montevideo diversa, inclusiva, igualitaria. Y esta terna, digamos, es eso, ¿no? Donde todas las personas tengan derecho a la ciudad y puedan manifestarse libremente y ser como son. Eso es nuestro objetivo. Se hablaba incluso de la percepción de riesgo, o sea, de que ellas ya digamos, ya saben o ya pueden percibir qué lugares pueden manifestarse, en qué lugares no, en qué, ¿no? Sí, una cosa que surge y que también nos obliga como a reflexionar es cómo está naturalizado, ¿no? El hecho de que esta cosa de la mirada negativa, ¿no? Yo ya sé que si salgo con mi pareja de la mano a caminar por la calle, existen, lo dice, uno de los relatos le dice, de 10 veces que salga a la calle, 8 voy a ser agredida, ¿no? Para mí es una cosa, o sea, realmente es como impensable, sí. ¿no? Nosotros, de todas maneras, una cosa también en de para qué, bueno, justamente para eso, para tomar acciones, para diseñar políticas públicas, se necesitan insumos, información, pero insumos de información que sean serios, científicos, ¿no? Como es este informe. Y entonces, en ese sentido, la Intendencia ya está accionando. Por ejemplo, el tema de transporte público, a raíz de este informe y de un trabajo que se hizo entre la División de Asesoría de Género de la Intendencia, Transporte y las empresas, es una articulación compleja. Se realizó y se aprobó un protocolo de acoso en transporte público que ya está vigente, y esto está bueno también que la gente sepa y conozca, ¿no? En la página de la Intendencia, www.montevideo.gov.uy, el protocolo de acoso en transporte urbano, y ahí hay un montón de medidas y derechos que tienen las personas que puedan... El transporte público para las mujeres en general es muchas veces es un ámbito difícil. Un ámbito riesgoso, sí, por lo pronto. Sí, pero está bueno que sepan que hay amparos y que hay maneras a las cuales recurrir, porque uno de los temas que surge de los relatos también es el sentimiento de soledad, en el sentido, ¿qué hago si me sucede algo así? Bueno, ahora vamos ahí, pero antes algo que también me llamó mucho la atención es que en los relatos parecía que estaba esto de la soledad, de que son agredidas y que nadie hace nada alrededor, incluso viendo fuerza policial o policías, no se meten tampoco. Sí, ¿Cómo fue eso? Eso surge y también surge esa cosa, el tema de la denuncia, ¿no? En general, cuando lo que surge del informe es que cuando se llega a la etapa de denuncia, estamos hablando de una agresión explícita física de violencia, ¿no? Me tiran una piedra, me agreden, me empujan. Pero antes de esa etapa hubo muchas etapas previas, ¿no? La mirada, el susurro, el insulto, ¿no? O sea que es como un cúmulo, ¿no? Cuando llegás a la denuncia, en general es porque ya es una cosa como muy violenta y explícita.
Y muchas veces lo que sucede es que cuando ante una denuncia policial, por ejemplo, no hay una reacción, como que no pasa nada. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer capacitaciones y sensibilizaciones en lo que tiene que ver con parques, plazas y espacios públicos. Todo el personal de guardaparques, guardaplazas, por ejemplo, que bueno, capacitar y sensibilizar para que ante una situación bueno, puedan actuar y atenuar una situación que claramente es indeseada, ¿no? Está claro que en realidad digamos, la población homosexual es como objetivo de agresiones, sean mujeres o sean hombres, sí, ¿no? Sí. En este caso estamos hablando de la población lesbiana en particular. Sí. ¿Se ha hecho un informe o alguna investigación similar en la población homosexual masculina? Lo que hay claramente es en los últimos 2 años, te diría, o en el último año, hay un notorio incremento, lamentablemente, en actos de violencia. Violencia en todas sus formas y se manifiestan de maneras distintas, ¿no? Claramente la población siempre más vulnerada es la población trans. En el caso de varones gays también, sobre todo en personas muy jóvenes. Y en mujeres lesbianas lo que hay es, además de la violencia homofóbica, está como la violencia un poco más que tiene que ver con la lascivia, ¿viste? Como con el tema de la mujer como objeto de deseo, que una cosa ahí como de morbo. Un morbo que está con una mujer que está con otra mujer, sí, aparte. Hay que decir además que en general estas violencias son ejercidas por varones, ¿no? Eso también era lo que decía, que eran varones, que agredían a esas mujeres que estaban con otras mujeres en pareja, digamos. Es interesante que estemos haciendo esta entrevista hoy, ¿no? Que es el día. Sí. No, pero en realidad son formas de violencia también. Es curioso, por decir de alguna manera, ¿no? Que sean varones, que la policía no intervenga tampoco, que las manifestaciones de cariño ellas sepan dónde hacerlas y dónde no. Digo, está claro que la población homosexual masculina también es como decía, ¿no? Objeto de agresiones. Pero creo que si todos nos ponemos a pensar qué vemos más, si población masculina homosexual o población femenina homosexual, creo que en la calle se ve más manifestaciones amorosas entre varones que entre mujeres. Sí, tiene que ver justamente con esto. Sí, por eso te hablaba de la invisibilización, ¿no? En general, 2 chicas en una plaza es tomado, son 2 amigas pasando un rato. Claro. Y eso, en el caso de 2 varones, por una mirada heteronormativa absoluta, ¿no? Vos que decís, ay, no, entonces es porque los varones, hay más varones homosexuales que mujeres, no, es porque no se ven, no las vemos. De invisibilidad, sí. Y el hecho de manifestarse como uno es, o el derecho a tener una manifestación de afecto con tu pareja, es parte de lo que llamamos el derecho a la ciudad, ¿no? Claro. Y bueno, y es una de las cosas que nosotros estamos trabajando. Perfecto. En la Secretaría. Dentro de esta investigación también hubo como recomendaciones que se hicieron, como para políticas a seguir. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones? Bueno, nosotros en el ámbito de salud, nosotros estamos en las policlínicas haciendo una capacitación y sensibilización a todo el personal médico, técnico, médico administrativo y de servicio, atención al público directo, en todas las policlínicas municipales. En el tema de transporte está el protocolo de acoso, en el tema de guardaparques que ya te dije, y otro tema bien interesante que surge es los derechos culturales. ¿Con esto qué quiere decir? Como la cultura artística, no solamente como el derecho a acceder a la cultura, sino también de producción, o sea, que haya muestras, festivales, exposiciones que tengan la mirada L, digamos, ¿no? Bien, que esa L esté presente. Exactamente, muestras de fotos, festivales de música, poesía, literatura, obras de teatro. Bueno, que se exprese, ¿no? Que haya un espacio para la expresión artística de esta población. Perfecto, buenísimo, Sergio. La verdad, muchísimas gracias. No, un placer. Me parece que, bueno, como te decía, me sorprendió para bien cuando empecé a leer la información y dije, ¿por qué esto? Y cuando me metía, dije, claro, porque es algo que hasta me parece que quienes intentamos hacer más conciencia en la inclusión, hay cosas que se nos pasan, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo interesante de estos temas
invisibilizados, el primer paso es empezar a hablar de las cosas, ¿no? Claro. Es decir, bueno, hablemos, acá hay una situación, bueno, se habla y ahí bueno, ponemos el problema en el medio y empezamos a ver cuáles son las posibles soluciones y bueno, en eso estamos trabajando. El informe completo lo pueden descargar de la página de la Intendencia. Se llama Derecho a la Ciudad, es un documento en PDF para que lo puedan analizar y por supuesto hacernos las devoluciones que sea. ¿no? Hay dentro de porque digo, Derecho a la Ciudad me parece que puede englobar un montón de cosas. ¿Tienen pensados próximos informes sobre algunas cosas? Me imagino que sí. Sí, una de las cosas es profundizar en esta población, aumentando el tema etario, por ejemplo. No fue como más difícil hablar con mujeres más grandes. Y eso nos lleva a un tema más global, que es el tema de la vejez LGBT, que es otro tema invisibilizado, lo cual es curioso que en una sociedad envejecida como la nuestra, el tema de la vejez LGBT es un tema que no se habla. En general, los temas de la población LGBT hay como un imaginario que es una población que tiene entre 20 y 40 años, ¿no? Antes no existe y a los 40 desaparece. Y esto claramente no es así y hay mucho trabajo que se está haciendo y para profundizar en niñez y adolescencia y en población más grande. También. Bueno, en realidad puede ser también algo bien cultural, ¿no? Porque una de las cosas que en este informe ya estaba era que los barrios, en donde decía barrios familiares o barrios como con población de adulta o de adultos mayores sienten más riesgo que en otros, ¿no? Sí. Digamos que también eso es interesante. Hay un tema como de zonas, por ejemplo, lo que es Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, que también es una zona más turística de bares, de boliches, de puntos de encuentro como más gay friendly, ¿no? Que son como zonas donde pueden sentirse como más seguras, aunque es interesante que aún en esos lugares lo que surge en los relatos es que nunca hay 100% la sensación de la tranquilidad, claro. No, y por supuesto las diferencias entre día, tarde, noche y madrugada, donde claramente la noche y la madrugada... La noche era lo más complicado, ¿no? Y sí. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una tanda y seguiremos cómo se desarrollan todos estos informes que son tan interesantes. Gracias a ti, felicidades. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda cortita, pero quédate por ahí que todavía le queda este día a día junto a vos. Yo te quiero así.